es presentador y autor, el responsable de haber terminado la obra que inició su madre, teniendo a su abuelo como objeto de estudio. Gabriel García Suárez también es un poco politécnico. Él hizo estudios en el CECITA número 13 en Tasqueña, denominado Ricardo Flores Magón, y salió de ahí como técnico de contaduría. Del 86 al 89 estudió ahí. Posteriormente hizo estudios superiores de licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Iberoamericana de 1989 a 1995. Y también pues, ha participado como consejero electoral en el 5º Distrito Electoral del Distrito Federal del 2000 al 2003. Entonces tienes la palabra, Gabriel. Muchas gracias, Margarita. Debe agradecer mucho a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Resulta ser como mi segunda casa. Algunos de ustedes me vieron aquí correr y andar en triciclo y bicicleta, triciclo no tuve. Entonces me es muy familiar andar por aquí, aunque ahora los mecanismos de vigilancia le piden a uno pasar un rasero que antes no existía. Quisiera pedirle a Miguel, si puede, la número 2, puede estar corriendo mientras yo les leo algo porque me cuesta mucho trabajo improvisar. Saludarlos a todos como politécnicos, seguramente también hay público que viene de fuera. Quizás algunos de ustedes escucharon alguna vez a mi mamá, Lucha Suárez Soto, referirse a los 3 hombres de su vida, amores, dijo Margarita, su padre, su marido y su hijo. Los que no la hayan conocido, he de decirles que en este libro se describen historias, como ya lo han dicho, del siglo pasado, sucedidas entre 1900 y 1971. Sin dejar de reconocer la gran influencia que recibió de su madre Jovita Soto, que Lucha aseguraba le hizo brillar en la precisión requerida para el trabajo de laboratorio y que le valió para hacer un posgrado en bioquímica en Francia, con el impulso de su profesor y amigo Guillermo Massieu Helguera, la figura paterna forjó en Lucha Suárez una sensibilidad particular por la observación de los fenómenos sociales. Apenas se recibió como QVP en Ciencias Biológicas, entre sus compañeros de trabajo en el Instituto de Nutriología, tuvo la fortuna de encontrar afinidad por el estudio de la historia, la política y la realidad social mexicana, por lo que siempre se mantuvo como participante en grupos de estudio sobre estos temas. Antes, en sus primeros años de vida en Ciudad de México, a la par que ella hacía sus estudios básicos, su papá estudiaba la secundaria, la preparatoria y hacía la carrera de Derecho, por lo que le tocó observar la formación del abogado José María Suárez Telles, quien también cultivó la sensibilidad social desde muy joven, pues vivió la Guerra de Revolución en su natal Iguala. José María, con solo los estudios de primaria, se había dado a conocer entre los campesinos de Iguala mientras trabajaba en una oficina contigua al departamento agrario, donde los trabajadores del campo buscaban implementar el reparto de tierras y otros beneficios de la Constitución de 1917 para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Ellos acudían a él como escribano para que les auxiliara en la lectura y la redacción de sus trámites. Ahí fue en donde él construyó lo que sería el continuo de su vida, litigando y encabezando luchas por la aplicación de las leyes, desde los diversos cargos que obtuvo en la administración pública del estado de Guerrero en la década de los 40 y desde los puestos de elección popular en los poderes legislativo local y nacional, a donde llegó por invitación de esos trabajadores agrícolas que lo conocieron antes de hacer los estudios de abogacía. Esos años en el poder público le dieron notoriedad entre diversos grupos sociales y políticos de las distintas regiones en Guerrero, pues allá fue procurador y magistrado en el Tribunal Superior de Justicia. Antes de que se pusiera de moda ser independiente, el licenciado Suárez lo fue,
pues su espíritu crítico le permitió ejercer esos cargos libre de componendas y alianzas o compromisos con grupos de poder regionales. Hoy pareciera increíble esa posibilidad, sin embargo, en nuestra perspectiva, el abuelo Chema Suárez construyó una personalidad pública independiente de padrinazgos, de nexos económicos o políticos con personalidades del poder, y su vida podría significar, aún hoy, y quizás más que en otros tiempos, el ejemplo de que se puede ser político con una ruta de integridad y fiel a un código de valores propios que contrastan con los usos y costumbres del régimen político mexicano. Al inicio de sus estudios preparatorianos en 1947, Lucha supo que su padre había vuelto de Guerrero con ella al Distrito Federal para defender su curul como diputado al Congreso de la Unión en de uno de los distritos de Guerrero, pues a quienes no eran sumisos al régimen les ninguneaban su triunfo, aún hoy eso pasa, y tenían que cargar con el expediente electoral bajo el brazo que mostrara las evidencias y actas con el cómputo de los votos obtenidos en su lugar de origen. Sin embargo, cuando en tribuna el candidato que le precedió para hacer la misma defensa se suicidó, a mi abuelo le fue reconocido sin más el resultado de mayoría en la elección federal de su distrito. Al mismo tiempo que su padre José María se había retirado por casi una década al trabajo como abogado independiente, Lucha Suárez se involucró en grupos de amistades con afinidades ideológicas, de tal suerte que cuando en 1962 su padre fue invitado por la Asociación Cívica Guerrerense para contender por la gubernatura, Lucha encontró eco, apoyo y sinergias entre sus conocidos en Ciudad de México, desde donde surgieron brigadas para hacer campaña los fines de semana, haciendo pintas principalmente, mientras mi abuelo hacía su gira por los caminos del sur. Como opositor a los grupos en el poder local, su triunfo no reconocido desembocó en una protesta pacífica, que fue reprimida con una siembra de balazos y heridos, de la que pretendieron responsabilizar al candidato Suárez Telles, tras lo cual fueron encarcelados junto con unos cientos de correligionarios en la prisión municipal de Iguala. Fue en esta breve estancia en la cárcel en la que Lucha Suárez decidió retomar su vocación por la docencia, alejándose de la investigación científica, volviendo al Instituto Politécnico Nacional, ahora como profesora en la Preparatoria Técnica Piloto, conocida como Boca 7, para unos años más tarde entrar a Ciencias Biológicas, su alma mater, y en donde laboró por 3 décadas en las que ella calculó contribuir a la formación de más de 3,000 alumnos de primer ingreso, pues nunca le interesó dar clases en posgrado. Por estas acciones, mi abuelo le reconoció llevarle 3 pasos al frente, pues si bien Lucha no participó en puestos de elección popular ni cargos políticos, su actividad en la docencia siempre tuvo el enfoque humano y social, apoyando las causas e inquietudes de los movimientos estudiantiles e involucrándose en la difícil y aún hoy inconclusa democratización de la vida magisterial, sindical y del mismo Politécnico. Tras la muerte de su padre en 1971, casi a la par iniciaba su relación marital con Eusebio García Ábalos. Juntos decidieron organizar a los campesinos sin tierras de la Huasteca Potosina en un frente más radical y crítico con la problemática campesina nacional, por lo que su segundo hombre, Chevo, fue asesinado un lustro después. A él dedicó un importante esfuerzo para registrar y escribir la biografía de este luchador campesino y de la organización Campamento Tierra y Libertad, que editó la Universidad de Chapingo, obra que vio la luz, ya fallecida María de la Luz Suárez Soto, en el 2003. En el año 2000, Lucha recibió el diagnóstico de cáncer en la vena cava, que le empujó a realizar un pendiente que mantenía: escribir las memorias o biografía de su padre, el licenciado José María Suárez Telles, por lo que tras recuperarse de la quimioterapia y las radiaciones, apoyado en sus hermanos, la también QVP María Magdalena, Nacho, otros familiares y su servidor, se consagró a esta tarea. Yo, como su hijo y chofer, primero acompañé a mi madre al taller de literatura donde redactaba y corregía la biografía de mi abuelo. Sin embargo, el cáncer fue cobrando terreno, por lo que postrada en cama,
me volví en el instrumento para llevar sus textos al taller literario. Por mi orfandad, tras el asesinato de mi padre, las aventuras de mi abuelo Chema Suárez formaron parte de las narraciones que yo pedía cada noche antes de ir a dormir. Además de que en las reuniones familiares, las anécdotas de vida de mi abuelo formaban parte de las sobremesas, por lo que cuando mamá murió, la biografía inconclusa y mi hábito semanal de asistir al taller literario resultó en que, sin mandatarlo ni preverlo, yo quedara al relevo en la redacción de lo que faltaba por contar. Así que tras unos meses del fallecimiento de Lucha Suárez en febrero del 2003, entregué el manuscrito de la biografía de mi abuelo para la lectura entre la familia. Mis primas Ventura Suárez mantuvieron la inquietud de que esta historia trascendiera los ámbitos de la familia, pues consideramos que la vida de mi abuelo debe ser conocida por la sociedad guerrerense principalmente, pero incluso más allá, como un complemento de la historia de la que surgió la ruta y personalidad de la profesora Lucha Suárez. Pasó así casi una década en que mis primas buscaron medios para editar la obra, hasta que finalmente llegó el apoyo invaluable del dramaturgo Felipe de Jesús Galván, quien logró conjuntar los esfuerzos y recursos para traerles hoy a ustedes esta modesta pero entrañable historia y mostrarles las condiciones humanas que rodearon la vida de mi abuelo, con raíces profundas en la sociedad igualteca y escrita por politécnicos como María de la Luz Suárez Soto y su servidor. Muchas gracias.